Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Estamos ya por comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su puntualidad. Así que, bueno, pues ya es hora. Vamos a dar inicio. Y pues me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este seminario titulado Presentación de la convocatoria para el acompañamiento técnico y financiero de proyectos climáticos liderados por estados y municipios en México. A nombre de la comunidad, pues bueno, estamos organizando este seminario que esperamos que sea de su interés. Y pues les voy a dar un brevísimo contexto de qué es la comunidad. Para quienes no nos conocen, la Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o la NAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés, ¿no? Bueno, el objetivo general de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global, a través de a través de la consolidación de espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Bueno, además de estas tres instituciones que detonamos esta iniciativa, nuestra comunidad crece y se fortalece por todas las personas y organizaciones que colaboran o que participan en las actividades que desarrollamos. Bueno, pues en la comunidad, gracias, hemos identificado 7 temas prioritarios a partir de escuchar las necesidades de los gobiernos subnacionales.
Y este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de financiamiento, el cual es uno de los temas prioritarios que en la comunidad estaremos trabajando en esta segunda fase, que será por los próximos meses y años. Bueno, este es el seminario número 44 de nuestra comunidad y todos los seminarios anteriores que hemos realizado fueron grabados y van a poder encontrarlos en nuestra página web. Ahí en el chat van a poder encontrar los enlaces. Bueno, esta sesión ya en particular va a ser impartida por representantes de WRI México y de ICM. Cabe mencionar que este esfuerzo, estas actividades de esta segunda fase, son posibles gracias al generoso apoyo del programa UK Pact en México del gobierno británico. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy tengo el gusto de presentar a los ponentes de esta sesión. En primer lugar está mi colega Andrea Zafra. Ella es coordinadora del proyecto de la Comunidad Climática Mexicana, o sea, de este proyecto. Y también nos acompaña David Bronsweig, coordinador de Finanzas Verdes desde WRI México. Mi nombre es Gabriela Alarcón, yo soy gerente de Acción Climática Subnacional en Iniciativa Climática de México y voy a encargarme de la moderación de la sesión del día de hoy. A continuación, aquí está la agenda, en donde, pues bueno, daremos en los próximos 10 minutos, Andrea va a dar una introducción a qué es el financiamiento climático desde la perspectiva subnacional. Después presentaremos la convocatoria, David presentará la convocatoria de este acompañamiento técnico y financiero a los proyectos climáticos. Y por último, vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas por parte de todas las participantes, o sea, ustedes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, les recordamos que durante las ponencias van a poder hacernos llegar también sus preguntas o comentarios a través de la función de preguntas y respuestas o QIA, que aparece ahí abajo en el Zoom, como un icono que está en la parte inferior izquierda de su pantalla. Bueno, pues ahora sí, ya sin más preámbulo, le cedo la palabra a Andrea Zafra para que nos platique sobre qué es el financiamiento climático desde la perspectiva subnacional. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias por la introducción y bienvenida al seminario, Gaby. Agradezco nuevamente al gobierno británico por apoyarnos a realizar este seminario y muchas otras actividades que vienen entre este y el próximo año. Como comentó Gaby, yo soy Andrea Zafra. Tengo el placer de coordinar este proyecto de la comunidad, que es para los gobiernos subnacionales, ¿no? Es de ellos y para ellos. Y bueno, les voy a dar una breve introducción al tema de financiamiento climático desde esta perspectiva local, ¿no? Iniciando con una definición sobre qué es el financiamiento climático. Muchos de ustedes ya habrán escuchado del tema, pero algunos posiblemente no, porque es un tema relativamente nuevo que ha adquirido muchísima relevancia a nivel internacional y ahora a nivel nacional también en los últimos años. Y bueno, la definición tomada desde el marco de la Convención de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático y del INEC y CONACYT dice que son los recursos financieros que apoyan la instrumentación de la política nacional y subnacional de cambio climático, así como las acciones de mitigación y o adaptación a este cambio climático, sean públicos, privados o alternativos, locales, nacionales o internacionales. Entonces, desde esta definición, vemos que el financiamiento climático puede venir desde varias fuentes, ¿no? No solo hay un tipo de recurso, un solo tipo de esquema. A veces, como verán a continuación, los esquemas mixtos
funcionan muy bien para algunos proyectos que buscan atender el cambio climático. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, como contexto internacional, para ver en dónde estamos a nivel global, desde el último informe del IPCC, se resaltó que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han seguido en aumento y siguen, ¿no? Y que para limitar el calentamiento en una trayectoria de 1.5 grados centígrados, deberían de alcanzar su punto máximo antes del 2025, o sea, en un año, y la neutralidad del carbono hacia 2050. Además, el informe identifica que el financiamiento climático debería de ser de 3 a 6 veces mayor en 2030 con respecto al financiamiento destinado entre 2013 y 2020. Esto con el objetivo de no sobrepasar el límite de temperatura de los 2 grados centígrados, porque bueno, ya hemos rebasado el grado centígrado de incremento global de la temperatura media de la Tierra, ¿no? Desde la COP15 en 2009, los países desarrollados con mayores emisiones empezaron a discutir que deberían apoyar a los países en desarrollo con un monto de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 para atender la mitigación al cambio climático. Posteriormente, en 2015, se reiteró esta necesidad de que se movilicen los recursos comprometidos, así como la transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, desde los cuales surgen las contribuciones nacionalmente determinadas de los distintos países que son parte de este acuerdo. Recientemente, el diálogo internacional ha incluido esfuerzos por movilizar recursos para afrontar las pérdidas y daños derivadas de los impactos del cambio climático. Esto quiere decir que ya lo estamos viviendo cada vez con mayor intensidad, mayor frecuencia. Un ejemplo claro y vivo de ello son los huracanes que esta mañana azotan las costas del Pacífico y que no se esperaba que pudiera escalar a una intensidad tan grande como a la que ha escalado. Entonces, bueno, ya no se trata solo de mitigar, no se puede dejar atrás esa parte, pero también de cómo vamos a adaptarnos a los efectos del cambio climático y cómo vamos a atender los desastres naturales y las catástrofes climáticas que cada vez desafortunadamente serán mayores. La que sigue, por favor. Y bueno, entrando en materia a nivel nacional, desde la Ley General de Cambio Climático, la cual fue promulgada en 2012 y ha tenido actualizaciones recientemente, identifica las fuentes de financiamiento climático y temas prioritarios en la materia para el país. De acuerdo a su capítulo 8, las fuentes climáticas de financiamiento pueden venir de lo que ven en el recuadro azul, o deberían de venir, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es lo que dice la ley, pero en la práctica no necesariamente funciona así para algunas cuestiones. El presupuesto de egresos de la Federación, las contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, las donaciones de personas físicas o morales, las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales, el valor de las reducciones certificadas de emisiones y otro tipo de recursos previstos en otra serie de disposiciones legales, ¿no? Entonces, aunque es hasta cierto grado amplia la definición de qué tipo de recursos, y aquí refuerza lo que les comentaba al inicio sobre la flexibilidad y los mecanismos mixtos e innovadores de financiamiento que puedan apoyar a proyectos climáticos. La que sigue, por favor. Bueno, y en pantalla ahora pueden ver una tabla que busca sintetizar el origen de los recursos y tipo de mecanismos y fuentes que algunos ya, bueno, no algunos, ya varios gobiernos locales han explorado, ¿no? Nos dimos a la tarea en mayo del 2022 de identificar estas fuentes de financiamiento y estos esquemas de financiamiento que han podido ser exitosas y verse reflejadas en un proyecto implementado desde los gobiernos locales. Aquí se mencionan algunas
no quiere decir que estén todas y no quiere decir que una sea más importante que la otra, pero es para darles un abanico de estas distintas fuentes de financiamiento y opciones para financiar, ¿no? Está en la parte de los recursos propios, los fideicomisos o fondos estatales, la asignación de presupuesto estatal para cambio climático y los mecanismos de recaudación. A nivel nacional, recursos públicos, están fideicomisos o fondos nacionales, está la Banca Nacional de Desarrollo. A continuación, en la columna de recursos o apoyo internacional, se encuentra el apoyo técnico desde agencias internacionales de cooperación y especializadas, fondos y alianzas regionales como el GCF Task Force o Regions 4 para el tema de deforestación y adaptación, por ejemplo, créditos o apoyo técnico de la banca multilateral de desarrollo como el BID, el Banco Mundial el Banco Asiático de Desarrollo, entre otros. Y la banca comercial y sector privado se encuentran, pueden ser opciones como créditos de instituciones financieras, bonos verdes o sustentables y asociaciones público-privadas, ¿no? Este tema de las alianzas y el apoyo tanto en el sector financiero y el sector privado, bueno, es algo que creo es sumamente importante para que los gobiernos locales puedan seguir avanzando en proyectos. Hay varias opciones, no hay receta perfecta y se puede adaptar a las necesidades y situación contextual y política de cada uno de los estados y municipios del país, siempre que exista la voluntad política y el interés por desarrollar el tipo de proyectos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí solo quería mencionar algunos actores que han promovido en los últimos 5 años en México el financiamiento climático entre gobiernos subnacionales desde el fortalecimiento de capacidades, desde el acercamiento a posibles fondeadores, el fortalecimiento de proyectos. Entonces, bueno, estos que ven en pantalla son las instituciones, agencias de cooperación, instituciones gubernamentales, iniciativas y clusters, ¿no? Que han buscado promover estas iniciativas de financiamiento climático a nivel local. En la siguiente slide les voy a platicar, bueno, en la siguiente lámina les voy a platicar un poco de esto que les comento, de qué iniciativas han sucedido desde el 2020 hasta la actualidad, ¿no? Realmente son 3 años, menos de 5 años, y si nos vamos para un par de años para atrás, probablemente se encuentren más, pero a lo que voy es que sí, los últimos 5 años han sido clave y muchas agencias de cooperación y muchas instituciones gubernamentales, incluidas Semarnat, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han estado detrás de impulsar estas iniciativas y por ejemplo, también el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver esta gama de iniciativas que tienen distintas naturalezas y objetivos. Hay algunas que se enfocan más en el acompañamiento técnico, como en el primer bloque que ven hasta arriba. En medio se enfocan en organizar eventos o ferias en las que puedan acercar los proyectos a inversionistas, darles retroalimentación para fortalecerlos y tener mayores oportunidades de financiamiento. Y en la tercera, pues son recursos de soporte que están en línea, cursos virtuales y también literatura o iniciativas que están documentadas para poder fortalecer los proyectos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente me gustaría compartirles algunas de las lecciones aprendidas que hemos identificado desde la comunidad climática mexicana en el tema. Esta serie de seminarios que tuvimos en mayo, exclusivamente para visibilizar casos de éxito en financiamiento climático a nivel local, ¿no? Derivó en una nota técnica en la que se documentaron los casos de éxito,
las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones para pues apoyar a los gobiernos a seguir fortaleciendo sus proyectos y poder acceder a financiamiento. Aquí pueden ver que la voluntad política es indispensable para transversalizar la acción climática, para avanzar desde los distintos sectores económicos, porque sabemos que no es fácil que todos los sectores puedan jalar a la par. Es un gran reto y brecha que aún existe en varios ámbitos, no solo en el local. Eh, es también muy importante poder tener una visión alineada, sería lo ideal, entre las secretarías de Medio Ambiente y Finanzas, que pueda apostar por la agenda climática y todos los cobeneficios sociales y ambientales que están inmersos en esta agenda, ¿no? Como tercer punto, identificamos que el fortalecimiento de capacidades técnicas de las personas funcionarias públicas es fundamental para poder acceder a más oportunidades de financiamiento y justo a continuación les entraremos en la materia de este acompañamiento técnico y financiero para proyectos que estamos ofreciendo desde la comunidad. Y bueno, por último, la diversificación de las fuentes de financiamiento es clave para poder asegurar los recursos y avanzar en la implementación, ¿no? Esto mismo que les comentaba de buscar mecanismos mixtos, innovadores, aliados, esquemas de gobernanza que permitan al proyecto acceder al financiamiento y, eh, y poder implementarlo en un futuro cercano, porque como les mencionaba al inicio en el contexto internacional, en un año, en 2025, deberíamos de tener el pico de emisiones a nivel global para poder asegurarnos de que la trayectoria de emisiones esté por debajo de los 2 grados centígrados y que los efectos del cambio climático no se vuelvan pues ya no manejables, ¿no? Que todavía podamos lidiar con ellos mediante la adaptación y la atención a desastres naturales. Y bueno, ya como último les dejo aquí en la siguiente lámina, les dejamos el QR del documento, o ahí si me pueden ayudar a compartirlo por chat también por si prefieren consultarlo desde el enlace. Y pues está a su disposición y estamos muy felices de poder seguir apoyando estos esfuerzos de financiamiento climático a nivel subnacional. Gracias. Muchas gracias. Ahora, este panorama sobre el financiamiento climático a nivel subnacional y también resaltar pues eso, que hay muchas alternativas y opciones para poder acceder a recursos. No, no que sea fácil, pero bueno, sin duda hay una oportunidad para innovar aquí y poder obtener esos recursos para poder implementar proyectos. Bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a David, quien nos explicará ahora sí todos los detalles sobre esta convocatoria para el acompañamiento técnico y financiero de los proyectos climáticos subnacionales. Entonces, te cedo la palabra, David, y pues bueno, ahora seguimos platicando. Y les recuerdo que pueden escribir cualquier pregunta que vayan teniendo a través del icono este de Cuya, ¿sale? Bueno, adelante, David. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues la verdad, el objetivo principal de esto es que hagan las preguntas. Esta sesión está destinada para ustedes, para que puedan entender si esta convocatoria es para ustedes, para que aprendan acerca de los temas de financiamiento sostenible que habló apenas Andrea. Y bueno, creo que Andrea hizo un excelente trabajo en marcar la situación sobre el financiamiento climático para los gobiernos subnacionales. Este movimiento de financiamiento es sumamente fuerte últimamente y sumamente importante porque se traduce directamente en mayores oportunidades para financiar proyectos, para ejecutar proyectos climáticos. Y pues bueno, el objetivo que tenemos con esta convocatoria es el poder
orientarlos en este panorama múltiple de muchos actores, en este panorama pues quizás un poquito complejo, que muchas personas no conocen bien el proceso que implica el solicitar financiamiento, y también algunos que las conocen pues desconocen de las oportunidades que derivan de tener un proyecto climático en específico y cómo pueden capitalizar estas oportunidades en su proyecto, cómo pueden aprovecharlas para acceder al financiamiento climático, cumpliendo con los requerimientos que con los mismos inversionistas te piden para poder aplicar este tipo de programas especiales para cambio climático, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Tenemos una agenda un poquito larga, pero espero no tomarme más de media hora. El objetivo que tengo con este, con este, eh, con estos puntos es poderles transmitir el contenido general que va a constituir el programa de acompañamiento a financiamiento climático a estados y municipios y alentar aquellos proyectos adecuados para poder participar en, eh, en la convocatoria, meter, este, sí, meter su solicitud en la convocatoria, entendiendo si son candidatos ideales o no. Y aquí pongo un poquito eh, el marco es, si ustedes son un proyecto o en una etapa muy temprana o en una etapa muy avanzada, este contenido no va a estar hecho para ustedes, ¿no? No quiere decir que no puedan aprender, pero no es el objetivo principal de esto, ya sea que no tengan los datos suficientes para poder eh, crear o avanzar en cuestión de información sobre financiamiento climático, o ya sea que ya están muy avanzados y les va a sonar muy repetitivo a cosas que ya han hecho, ¿no? Entonces tengan esto en mente, pregúntenselo conforme vamos avanzando si son el proyecto adecuado para este momento, pero más adelante en esta presentación vamos a ir viendo estos temas, ¿no? Bien, ahora sí, siguiente diapositiva. En general, ¿cuáles son los objetivos de este acompañamiento técnico? Lo que queremos hacer es una preparación de proyectos climáticos para conseguir financiamiento, transmitiendo desde los proyectos el conocimiento técnico, legal y financiero de su proyecto que les permita llegar con los inversionistas, tener la credibilidad que ellos te piden y poder realmente acceder a los términos que ofrecen, demostrando de manera eh, bastante clara y concisa cómo contemplan los riesgos, las oportunidades de cambio climático, cómo se alinean hacia los marcos internacionales y nacionales de financiamiento climático y otros de los objetivos más específicos es la profundización en el impacto ecológico y social de su proyecto, guiando hacia la monetización de los beneficios cuando se puede, y aquí no todos los beneficios son fácilmente monetizables, y aquí hay una limitación todavía, digamos, científica, eh, y teniendo un acercamiento a la gestión y mitigación de riesgos en el proyecto, ¿no? Con un enfoque de identificación, priorización y mitigación de riesgos en varios aspectos, ¿no? Que cubren operativos, crediticios, legales, entre otros, ¿no? Entonces, reiterando que el objetivo va a ser mejorar la credibilidad del proyecto a través del asesoramiento e identificar los mecanismos de fondeo más aptos para el proyecto, analizando las distintas fuentes y los distintos requerimientos que tiene. Siguiente diapositiva. Bien, eh, el contenido del curso básicamente está muy enfocado en la preparación financiera del proyecto. Esto implica que va a haber una modelación financiera de los resultados que se espera obtener a través del proyecto, contemplando también no solo el retorno financiero, sino el impacto ambiental y social. Entonces, esto ya habla un poco de que tienes que tener la información esperada de tu proyecto. Quizás no tengas, digamos, como que tiempo operando, o quizás sí, y esto es muy bueno, pero debes de poder estimar estos impactos en los tres ámbitos: económico, ambiental y social. Eh, Se busca llegar a identificar estas fuentes de financiamiento que quizás ya tengan un avance
pero ojo, también si ya tienen un avance muy fuerte en este tema de fuentes de financiamiento, si ya tienen unas conversaciones avanzadas con inversionistas, es posible que esto no sea para ustedes porque ya sea repetitivo. Eh, Entrar en el tema de monetización de beneficios sociales y ambientales porque mejora o facilita el financiamiento del proyecto a través de encontrar nuevos mecanismos de fondeo. El alineamiento con marcos nacionales e internacionales de financiamiento sostenible también es muy importante porque digamos, en los últimos 4 o 5 años se han ido estableciendo estos requerimientos para acceder al financiamiento climático. Y por poner el ejemplo del caso mexicano, pues apenas se publicó la taxonomía sostenible, donde te explica cuáles son las métricas de impactos que se deben de considerar para los proyectos para cumplir con los criterios mínimos significativos de impacto ambiental y social, dependiendo cada industria, dependiendo los distintos rubros, ¿no? Ahí en la taxonomía se van dividiendo por sector y te van diciendo, digamos, por el sector energético, un proyecto de energía limpia produce menos de tantas toneladas de CO2 equivalente por megawatt instalado, ¿no? Y el otro objetivo también en el tema de la preparación financiera es darles esta exposición de los proyectos y vínculos con los financiadores. Puede ser muy atractivo para proyectos avanzados, pero no es el único, no es, digamos, el objetivo de toda la capacitación. Si ustedes están en ese punto y ya están buscando nada más como, oye, necesito acceder a estos inversionistas, pero no tengo el contacto, es mejor que busquen un contacto directo con la comunidad climática mexicana, que les escriban, que les platiquen un poco del proyecto y que quizás ellos más adelante puedan ayudarlos a acercarse a estos financiadores climáticos. Este curso, otra vez, sería muy repetitivo para estos proyectos que ya están en esta última milla, en este último momento, ¿no? Eh, Bien, el fortalecimiento de capacidades que vamos a tener en el curso tiene que ver con la mentoría que vamos a hacer acerca de, uno, la identificación de los proyectos climáticos y el alineamiento con las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Climática 2030, identificando cuáles son las barreras de implementación de los proyectos principales en términos generales, pero vamos a orientarnos más hacia el tema financiero. Es decir, no vamos a entrar al detalle técnico y por eso los proyectos que están en una etapa temprana, que están buscando estos estudios técnicos de factibilidad, no son los proyectos ideales tampoco. Vamos a hacer un plan de ejecución del proyecto, un plan de implementación, un plan de financiamiento, entendiendo, digamos, el modelo o el proyecto bajo un marco económico, social y ambiental. Y como mencionaba, este tema de gestión integral de riesgos es muy importante porque transmite seguridad, transmite conocimiento de cosas que pueden salir mal, y para el inversionista es muy importante identificar, bueno, es muy importante transmitir al inversionista que identificaste cuáles son los riesgos posibles y que estableciste un plan de mitigación para, para atenderlos y para presentar un proyecto más sólido, ¿no? Y por último, también está el tema de la construcción de marcos de gobernanza, que los vamos a ayudar a generar una estructura también de toma de decisiones y de gestión de resultados adecuada para los proyectos climáticos. Siguiente diapositiva. Bien, eso que les acabo de mencionar, digamos, es un poco en los grandes rasgos que vamos a hacer en el programa. Ahorita queremos entrar un poquito detalle a detalle, sin tampoco tanto, de qué vamos a ir viendo en los distintos módulos. Bien, tenemos los 6 módulos de acompañamiento, que estos van a consistir en 2 sesiones. Una sesión como informativa, grupal, donde exponemos el contenido que vamos a ir trabajando, y después tenemos una sesión individual con los proyectos para ir avanzándolos y resolviendo dudas uno a uno, ¿no? Creemos que esto es muy valioso porque les da oportunidad a los proyectos de resolver dudas puntuales, de tener tiempo con expertos, de transmitir dudas específicas o solicitar alguna
especificidad acerca de el programa o de algún objetivo. Entonces, estas mentorías están muy bien pensadas para transmitirle la seguridad a los estados que les pueda hacer falta. Bien, ¿qué vamos a ir viendo en los objetivos específicos del primer módulo? Va a ser básicamente familiarizarse con la estructura del programa, definir las metas e hitos para cada uno de los proyectos y también aprovechar para escuchar qué están haciendo los otros proyectos y ir entendiendo, ¿no? En este módulo también vamos a ir viendo cuáles son aquellas, las fortalezas y las debilidades que tienen los proyectos y vamos a ir avanzando en una construcción de un caso más sólido, definiendo estas metas e hitos durante el proyecto. En el segundo módulo veremos el modelo de negocios y la propuesta de valor. Básicamente es una manera de considerar todos los aspectos que influyen en el proyecto sin enfocarte mucho en un tema, porque a veces como los proyectos nuevos están como ya muy centrados en su visión y este módulo lo que busca es ampliar un poco la visión del proyecto para considerar todos los aspectos, igual en términos económicos, sociales y ambientales, poder identificar cuáles son los beneficios sociales y ambientales que genera el proyecto y empezar a explorar explorar cuáles son las oportunidades de fondeo para el proyecto que existen. Puede ser una diferenciación rápida entre fondeo y financiamiento. Las fuentes de fondeo son cualquier tipo de mecanismo que contribuya a recibir dinero en el proyecto, ¿no? El financiamiento está dirigido o está pensado para, eh, digamos, para hacer accesible el capital inicial que se requiere en el proyecto. Digamos, el fondeo te ayuda a cubrir tus gastos futuros de financiamiento, porque el financiamiento nunca, bueno, muy rara vez significa que vas a tener dinero sin responsabilidades hacia futuro, ¿no? Por lo general estamos hablando de instrumentos de deuda o instrumentos de capital que también tienen ciertas obligaciones específicas, ¿no? Entonces, el fondeo es una manera de atender estas necesidades de flujos de efectivo hacia el futuro y el financiamiento es una manera de conseguir el capital necesario para implementar eh, el proyecto en sus etapas. Ok, tercer módulo de acompañamiento sería el análisis costo-beneficio y la modelación financiera. Aquí es entrar de manera muy minuciosa a poder generar una expectativa del fondeo que pueda tener el proyecto e identificar las necesidades de capital y de financiamiento del proyecto a través de la modelación financiera que se haga. Esta modelación financiera se va a hacer a través de la monetización de beneficios del proyecto y las fuentes ya identificadas de fondeo del proyecto. Es importante en este módulo que también los equipos se familiaricen con las razones financieras básicas que vamos a ir trabajando, porque cualquier inversionista te va a pedir conocimientos sobre estas razones financieras y en este módulo, digamos, trabajamos ese conocimiento y lo reforzamos como para que sea muy claro para cada uno de los equipos. El módulo 4 habla acerca de la gestión integral de riesgos y el manejo de estándares de información financiera. Otra vez, tenemos marcos nacionales e internacionales de los requerimientos de los proyectos para considerarse proyectos verdes, proyectos azules, proyectos climáticos o de contribución social. Entonces, si existen estos marcos nacionales e internacionales, tenemos que tenerlos muy claros y tenemos que enmarcar el proyecto en base a estos marcos. No pedir al revés, ¿no? No podemos pedir que los marcos ahorita se alineen a los proyectos específicos. Entonces, dentro de los marcos, un requerimiento muy puntual es el tema de identificación de riesgos y oportunidades climáticas. Es decir, empezar a entender o empezar a modelar cómo el cambio climático afecta tu modelo de negocios o tu proyecto en general. Si las necesidades de energía se proyectan aumentar en tanto por ciento, si el avance tecnológico te puede contribuir a reducir tus costos de operación, todo esto tiene que entrar muy claramente expresado, muy bien, muy puntualmente identificado
en los riesgos y oportunidades climáticas, ¿no? Entonces es ver los dos lados de la ecuación como problemas y como oportunidades, ¿no? Eh, una vez identificados los riesgos, es importante, como habíamos mencionado, definir los planes de mitigación específicos para cada uno de los riesgos que demuestren que consideras el riesgo y que tienes una manera de reducirlo o, mejor aún, completamente eliminarlo. Muchos no son posibles, pero este es el objetivo de los planes de mitigación. Eh, Bien, en el módulo 5 ya estamos hablando acerca de los mecanismos de financiamiento existentes, entrar a detalle de si el proyecto se puede fondear a través de bonos, bonos soberanos, si se puede fondear a través de una alianza multilateral o algún tipo de asociación público-privada. Es decir, aquí ya exploramos más a detalle, entendiendo todo lo que hemos construido de la propuesta de valor del modelo de negocios que busca identificar a todos los actores del proyecto y buscamos como que innovar y sí, en muchos casos los proyectos requieren de un tipo de innovación para desarrollar estos vehículos específicos de financiamiento para poder acceder a fondeo del proyecto o a financiamiento con instituciones gubernamentales, privadas o multilaterales, ¿no? Y para eso es bien importante identificar estos actores interesados en invertir en el proyecto y vamos a orientarlos para preparar este acercamiento con inversionistas, esperando tener un momento en el que puedan presentar el proyecto hacia distintos inversionistas, ¿no? Hacia un panel. El módulo 6 es como una manera de amarrar el proyecto para, eh, pues me gustaría decir garantizar, pero nunca nada está garantizado, pero a incrementar la probabilidad de rendimiento de cuentas y de un marco de gobernanza adecuado para el proyecto que te permita, uno, ir midiendo los resultados, dos, atender necesidades rápidas, tres, una gobernanza específica que incluya cuestiones técnicas y climáticas. Entonces, esta estructura de marco de gobernanza se ve en este módulo y también se busca hacer este tema de monitoreo de resultados que ayuda mucho a los inversionistas a sentirse cómodos, porque muchos de los inversionistas climáticos van a querer que tú puedas estar midiendo estas métricas. Es decir, tú puedes llegar y decir, mi proyecto de saneamiento de agua va a ayudar a reducir el número de enfermedades en esta población en un 30%. Pero si tú no tienes un mecanismo para medir ese 30%, pues entonces te va a decir sí, el inversionista te va a decir, pues yo cómo me puedo asegurar que mi contribución económica, que mi financiamiento contribuyó a esta meta. Y de misma manera, tu proyecto, ¿cómo lo aseguras que contribuya a las metas que le estás diciendo al inversionista? Entonces, esta parte es muy importante. A veces se siente como que ya estos de salida y son como los detalles finales, pero no. Si no tienes este marco de gestión de resultados, no transmites esa seguridad a los inversionistas y por lo tanto puede ser que te desacrediten como un proyecto viable de financiamiento. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de los requerimientos y criterios de selección que tenemos en este proyecto. Estamos buscando aquellos proyectos que tengan un equipo de 2 a 5 personas, servidores públicos preferentemente, y que estén integrados por una dependencia, digamos, estatal o municipal para poder transmitir este conocimiento a nivel gubernamental. Se necesita ya tener la información detallada del proyecto para compartir y para poder ir avanzando en estos módulos que hemos mencionado. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en a qué nos referimos con este punto 2, en la distinción de las etapas del proyecto, pero en grandes rasgos es bien importante que los proyectos tengan un dimensionamiento ya pensado, que puedan estimar cuáles van a ser los beneficios, impactos de su proyecto y que tengan un conocimiento preferentemente de los costos y o de la operación.
Y por último requerimiento, es importante que estas personas que van a participar en los módulos tengan una carta de compromiso firmada por él o la titular de la dependencia que avale el interés y la disponibilidad de participar en las 36 horas de acompañamiento, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos estamos buscando? Un segundito, sí. Esos proyectos que tienen una racionalidad climática, que presentan un grado de avance, esto se relaciona con el punto 2 que está del lado izquierdo, que ya tengan una ubicación, que ya tengan un dimensionamiento del proyecto preferible, proyectos que generan co-beneficios sociales y ambientales, un proyecto que sea sistémico, que esté atendiendo un problema que sucede en múltiples regiones y por lo tanto es replicable, es interesante como caso de estudio y se puede identificar futuras etapas de implementación. Y pues deseablemente, y entendemos que quizás algunos de ustedes no tengan, digamos, claridad en este punto de si tiene potencial para la factibilidad financiera. Pero ojo, este programa está muy orientado para acceder, para acercarlos a este tipo de instrumentos de financiamiento que ya mencioné son varios, desde privados, públicos, mixtos, multilaterales. Hay muchas maneras de financiar el proyecto, pero debe de tener una factibilidad financiera lógica. Y ahorita vamos a también ahondar un poquitito en este punto de la factibilidad financiera, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, habíamos hablado de las etapas de los proyectos, ¿no? Normalmente podemos distinguir 3 etapas de los proyectos que ya están buscando el financiamiento, ¿no? Una nota conceptual, una intención, una idea que se esté cocinando todavía, que estén buscando implementar, ese todavía no llega a la etapa que nosotros buscamos. Un segundo, una segunda etapa donde se esté buscando esta factibilidad financiera y amarrar los detalles para poder llegar a los inversionistas. Y por el último está una etapa de implementación, que muchas veces los proyectos se quedan un poquito iterando entre la segunda y la tercera, porque a veces se implementa una etapa y se regresa otra vez a buscar una nueva factibilidad financiera o una nueva manera de acercarse a los inversionistas. Y estos proyectos que ya están como en este proceso iterativo, que ya tienen un avance muy claro, pues tampoco son los ideales porque, como les dije, va a ser reiterativo la información del programa, ¿no? Bien, ahora hablemoslo un poquito más claro con ejemplos, este tema de las etapas de los proyectos, ¿no? Entonces, estos proyectos de fase conceptual, ¿no? Está padrísimo que tengan una idea que pueda cambiar el mundo, su comunidad, lo que sea. Es más, yo creo que podríamos hacer que el contenido que se genere en estas capacitaciones les llegue o se publique. Seguramente la comunidad climática mexicana va a tener este interés de dar a conocer las capacitaciones que se dieron para que puedan usarlas en su trabajo y construir el proyecto hacia la factibilidad financiera. No obstante, queremos proyectos que ya estén un poquito más avanzados. Si el proyecto requiere dinero para el dimensionamiento y los estudios iniciales, todavía estamos hablando de una etapa muy temprana. Si aún no hay una validación de su producto por parte del consumidor final, ya sea por ejemplo, su consumidor puede ser la misma CFE o este, eh, el municipio o usuarios de agua, pero sí buscamos que haya esta validación, que ya haya habido un acercamiento con el consumidor final, como para entender el nivel de aceptación que hay de su producto, ¿no? O de su idea. Eh, o sea, y por último, si se tiene una idea, pero no se conoce cómo ejecutar, cuándo generaría los resultados deseados o en dónde es más adecuado implementar, también estamos todavía hablando de una etapa muy temprana del proyecto. Siguiente. Aquí, ¿qué tipo de proyecto es adecuado un candidato para inversión? Se conoce el rango de inversión, a pesar de que este puede fluctuar, ¿no? Eh, Hay una estimación de resultados directos, información sobre costos de operación. Se tienen identificados beneficios ambientales y sociales.
se quiere una inversión que se pueda cubrir con flujos generados. Sí se valoran los beneficios económicos, sociales y ambientales, y esto es un punto interesante. Sabemos que muchos de los proyectos hoy en día no son viables porque no consideran los beneficios económicos, sociales y ambientales. Nuestro objetivo es valorarlos y acercarnos hacia el financiamiento, ¿no? Entonces, aquí tengo dos ejemplos de las fotos de problemas típicos, ¿no? El tratamiento del agua es un tema sumamente importante. A mí me encantan los proyectos de agua, me parece que las lagunas de retención para filtrado son sumamente importantes, pero la realidad es que en muchos municipios no hay ni siquiera una planta de tratamiento, ¿no? Y es muy difícil llegar a argumentar que tu proyecto de establecer un humedal de captación y tratamiento de aguas residuales es un proyecto viable porque la alternativa hoy en día no existe, no se tratan las aguas. Entonces, ¿cuál es el valor de esa agua residual? No estoy diciendo que no se pueda y no estoy diciendo que si tienes un proyecto de este tipo no apliques, pero deberías de tener muy claro cómo vas a argumentar la viabilidad financiera de tu proyecto. Porque si tú necesitas una inversión de 5 millones de pesos, pero nadie te compra esa agua residual, pues entonces, ¿de dónde vas a obtener el flujo o de dónde vas a obtener el razonamiento económico de decir, sabes que este proyecto genera tantos impactos? Tú sí puedes llegar a decir, estos impactos de reducir CO2, de reducir enfermedades en la zona, van a generar tantos beneficios económicos, pero de ahí a que te los paguen es un tema muy difícil. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito en este detalle de la viabilidad financiera que puedan tener los proyectos y que creo que es muy interesante o útil para que se puedan ir dando una idea de cuál es la viabilidad económica de su proyecto, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, este concepto es el de la prima ecológica, ¿no? La prima ecológica básicamente refleja la dificultad de transicionar de la alternativa actual que es alta en contaminación, a la alternativa baja en contaminación, a una alternativa climática y preferentemente también social, ¿no? Entonces, teniendo un concepto muy bajo, tenemos el costo actual de producción de energía, o podría ser el manejo de residuos, que sea $10 por kilowatt hora o por tonelada de plástico. Eso es lo que te cuesta hoy en día manejar. Las externalidades que se generan actualmente, esto es un ejemplo, es una tonelada de CO2, ¿no? Entonces, yo cada tonelada o cada tonelada de basura o cada watt hora que genere este, en mi planta, me cuesta $10 y genera una tonelada de CO2. La alternativa que yo estoy proponiendo puede ser un poco más cara, cuesta $12 watt hora y reduce la externalidad a la mitad, además de generar empleo adicional en la zona, ¿no? Entonces, si le pueden hacer clic, aquí tenemos que la prima ecológica es igual a 0.833. Entre más cerca de 1 o mayor a 1, esto significa que tu proyecto es mucho más viable. ¿Por qué? Porque tu alternativa es igual de atractiva, si es 1, muy cercana a atractiva, a ser igual de atractiva o a ser igual de costosa que la solución actual, pero adicional genera estos beneficios sociales y ambientales, ¿no? Entonces estamos midiendo cuál es la brecha que hay que cubrir y cuáles son los beneficios sociales y ambientales que se generan. Si logramos monetizar estos beneficios sociales y ambientales y conseguimos que alguien esté dispuesto a pagar por esos beneficios sociales, que ese es otro tema, tú puedes decir, esto vale muchísimo y es muy fácil, es muy directo, es una hora de tiempo perdida o son 5 empleos, pero que alguien esté dispuesto a pagártelo también es un poquito complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tema que vamos a ir explorando, ¿no? Más adelante, si tienen dudas de este concepto, lo revisamos, ¿no? Pero lo importante es que vean que estamos analizando
la razón que existe entre la situación actual de, eh, que se está generando contra la nueva solución, buscando que la nueva solución sea más atractiva, generando estos beneficios sociales y ambientales. Bien, siguiente. Y por último estaba la etapa ya muy avanzada, ¿no? Y aquí quise poner el ejemplo de una central nuclear, porque eh, si llegan con un proyecto de energía nuclear, que yo no tengo nada en contra de la energía nuclear, es más, creo que tiene maravillas para ser considerada limpia, hay sus riesgos, hay manera de mitigar estos riesgos, pero no somos el programa adecuado. Esto es un proyecto, digamos, como que ya probado de una escala exorbitante que no debería de estar buscando como el acercamiento con nosotros, ¿no? ¿Qué otros proyectos pueden estar en etapas ya muy avanzadas? Aquellos proyectos que ya hayan identificado fuentes de financiamiento, que ya se hayan sentado en mesas de conversación con inversionistas, que ya hayan llevado las presentaciones y hayan tenido conversaciones avanzadas. Pudieron haber tenido una conversación, pero les dijeron que todavía estaban muy temprano, entonces sí. Pero si ya estuvieron muy avanzados, si ya llegaron con sus razones financieras muy identificadas, un plan de financiamiento claro, pidiendo cierta tasa o pidiendo ciertas condiciones, va a ser muy reiterativo este curso. Entonces, no es para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, esto se los dejo nada más a consideración. Bien, siguiente. ¿Qué podemos esperar al finalizar del programa? Aquí ya un poquito de, de, hacia qué los va a llevar, hacia tener su plan de financiamiento específico para su proyecto, hacia tener conversaciones con inversionistas de impacto climático, a poder generar métricas de impacto y valorizar los beneficios. Esperamos que sea posible monetizarlos, no siempre lo es. Y también pueden esperar recibir un intercambio de ideas a través del networking y la colaboración de los distintos equipos, revisiones y asesoría uno a uno, que por la etapa de los proyectos puede ser muy valioso, y también asistir a eventos presenciales para presentar sus proyectos a instituciones financieras, gubernamentales, privadas y multilaterales, ¿no? Como mencionamos, los compromisos que pedimos es destinar un equipo entre 2 a 5 personas y dedicar el tiempo de los participantes en asistir a las sesiones, realizar tareas, proporcionar información detallada del proyecto. Bien, siguiente. ¿Qué no cubre el programa de acompañamiento? Y si este es su único objetivo, habla un poquito también de que ya está en una etapa muy avanzada. Recursos garantizados para implementar proyectos. No, nada garantiza que van a tener después de estos 50,000, 100,000, 1 millón de pesos para implementar su proyecto. Este tampoco va a llevar a realizar estudios específicos sobre la viabilidad técnica de los proyectos. Eso esperamos que ya los tengan listos. Tampoco vamos a hacer asistencia para dimensionar los proyectos, para decirles en dónde deberían de ponerlo. Eso también ya debería de estar listo. Y tampoco estamos buscando hacer un lobbying específico para incluir el proyecto en la agenda legislativa, ¿no? O sea, si ustedes identificaron que el proyecto sería viable, sí y solo si se cobraran 80 pesos por tonelada de CO2, que no es descabellado, que no es mucho dinero, pero hoy en día están en 30, pues tampoco es ideal, ¿no? O sea, no podemos avanzar este tipo de iniciativas eh, de impuestos tan fácilmente, ¿no? Entonces, ojo que no estén esperando recibir este tipo de lobbying con instituciones gubernamentales. Sí esperamos tener el acercamiento con Secretaría de Hacienda, con Banobras, con diferentes instituciones gubernamentales, pero no podemos asegurar esto, ¿no? Entonces no es parte exclusivo de. Bien, siguiente. Por último, me gustaría nada más cerrar diciendo las fechas de la convocatoria. Ampliamos la convocatoria para que tengan hasta el 31 de octubre y es importante que se metan, que describan bien en qué consiste el proyecto, ¿no? O sea, no es una convocatoria muy larga, pero, y ya vi, tenemos muy buenos proyectos, o sea, hay proyectos muy interesantes, pero hay otros
que han sido muy someros en su explicación, ¿no? No han entrado mucho a detalle y esto complica mucho también el análisis para nosotros. Entonces, si pueden dar una buena explicación de en qué consiste su proyecto, de transmitir que cumplen ya con estos pasos y que están justo en la etapa en la que nos referimos para aplicar, sería ideal. Entonces, del 31 al 10 de noviembre vamos a revisar las postulaciones y enviar las cartas de compromiso el 13 al 15, esperando empezar a finales de noviembre el el primer módulo, ¿no? Y este acompañamiento va a llevar hasta por ahí de agosto de 2024. Bien, siguiente es simplemente los correos de contacto. Está el de mi compañero Emilio García y de Andrea Zafra, que también puede recibir cualquier duda, comentario específico que tengan acerca de la convocatoria. Y aquí está por último la liga para aplicar. Listo. Pues no sé si creo que ya entramos a la sesión de dudas, preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí es momento de resolver sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Bueno, pues esperemos que haya sido pues claro para todos, porque para mí fue muy clara tu presentación. Así que, pues bueno, pero sin duda ahorita hay algunas preguntas que pusieron los participantes y que bueno, trataremos a lo mejor de contestarlas. Algunas las abordaste, pero con mucho gusto podemos a lo mejor recalcar o ampliar algunas de las explicaciones que diste. Ujú. Así que bueno, pues pasamos entonces ahora a estas preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es la de si pueden participar, además de servidores públicos, investigadores o académicos. Bien, el objetivo de este programa es principalmente eh, buscar implementar estos proyectos desde la agenda estatal o municipal. Entonces, si su proyecto viene originado por parte del sector académico o del sector privado o de una ONG, es muy importante que ya tengan amarrado contactos en instituciones locales que puedan avanzar su proyecto desde la agenda estatal o municipal, ¿no? Entonces, eso sería el requisito para que este tipo de proyectos sean considerados. Si Andrea quieres agregar algo acerca de esto, adelante. No, David, estoy completamente de acuerdo con tu respuesta. Gracias, muchas gracias a los dos. Oigan, bueno, pues algo relativamente relacionado, ¿no? O sea, ¿de qué forma se pueden involucrar empresas privadas en esta iniciativa? No sé, buscando generar algún tipo de alianza con los gobiernos. Y vimos ahí en una pregunta el caso de una empresa que se dedica a la instalación de sistemas fotovoltaicos. Bien, ahí entiendo que el objetivo de la empresa sería como que tener el acercamiento con los estados y poder presentar el proyecto, entendiendo los beneficios, exponiendo su caso, su modelo de negocios, ¿no? Igual, este es un caso en el que no aplica porque ahí lo que están buscando es tener la aceptación del gobierno. Nosotros buscamos que ya venga el proyecto aceptado o socializado con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, es importante que consideren, aquí no es como que el dilema de qué va primero el huevo o la gallina, tienen que tener los dos, ¿no? Tiene que haber esta, esta coalición entre una empresa, un sector académico y el gobierno local. Sí, ahí yo diría que es, o sea, de forma general, para poder avanzar en la implementación de los proyectos desde la comunidad y también desde, pues, desde el gobierno británico, vemos
fundamental la participación del sector privado, actores privados, iniciativas, incubadoras, startups, que puedan aliarse con el sector público a nivel local para avanzar los proyectos y llegar a su implementación. De forma general lo vemos así. Sin embargo, como David comenta, pues para el caso específico de esta convocatoria sí tendría que estar ya en alianza o la vinculación para poder meterlo a esta convocatoria. Muchas gracias, Andrea y David. Ok, bueno, pues la siguiente pregunta es si se puede participar con más de un proyecto por gobierno municipal o estatal incluso. Mm, Pues yo diría, o sea, metan el proyecto, ¿no? Porque también puede ser que uno de los proyectos esté mejor alineado que el otro. Entonces, creo que sería importante que si son dos proyectos, los separen y hagan dos convocatorias, ¿no? Andrea, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo. Si tienen la oportunidad de meter 2 o 3 proyectos adelante, pero lo que sí es muy importante es que prioricen el proyecto que está más alineado a los criterios de elegibilidad de la convocatoria que están públicos, porque eso va a darles más posibilidades para poder ser seleccionadas o seleccionados. Y bueno, eso nada más, ¿no? Tratar de priorizarlo para tener más oportunidades de poder participar. Muchas gracias. No sé, David, si quieres complementar o... Sí, lo último que diría es, o sea, consideren que esto es un tema de fortalecimiento de capacidades. Entonces, nosotros, si una, si un, si una institución estatal tiene tres proyectos que quiere avanzar en temas de cambio climático, eso está genial, porque nosotros nos vamos a enfocar en uno, vamos a entrar en ese a detalle y de ahí vamos a poder, o sea, de ahí ustedes van a poder replicar el proceso para sus proyectos. Es bien importante que entiendan que el trabajo, digamos, es para que ustedes lleguen confiados con los inversionistas. ¿Cómo hacemos esto? Es a través de su entendimiento. De nada sirve que yo entienda el proyecto mejor que ustedes, o de nada sirva que yo entienda el razonamiento financiero del proyecto si ustedes no lo tienen. Entonces, durante los módulos vamos a trabajar para que ustedes sean dueños de la información, sean dueños del proceso y seguramente lo van a poder replicar en sus otros proyectos. Entonces, adelante, ¿no? Gracias. Bueno, pues otra pregunta todavía relacionada con esta parte de los requisitos o criterios. Es si el mínimo es de dos participantes. La pregunta es si puede ser un funcionario público y un representante de una ONG parte del equipo. O sea, donde ya existan vínculos entre ambos actores o sectores, pero por ahora solo hay una dependencia pública que ya estaría participando. Mm. Andrea, ¿quieres empezar? Sí, de uno de los estados nos contactaron hace poco preguntándonos esto. Eh, Aquí digo, el ideal, ¿no? En el caso ideal es que sí ya estén por lo menos con una dependencia externa a la de ustedes de otro sector o de otra línea, ¿no? Puedan estar involucrados o ya moviendo el proyecto, viendo, pensando cómo implementarlo. Sí, ahí nos decían, por ejemplo, a ver, nosotros somos de la Agencia de Energía Estatal, ya estamos en conversaciones con la Secretaría, el Instituto de Mujeres, para hacer un esquema donde la perspectiva de género sea fundamental en el proyecto, ¿no? Y poder incorporarla. En ese caso, pues es el caso ideal, ¿no? No necesariamente tienen que estar ya 3 dependencias súper coordinadas, pero sí por lo menos ya haber un diálogo previo. Eso sería lo ideal, ¿no? Obviamente, anímense a participar. Vamos a evaluar estas cuestiones de la gobernanza, de las alianzas,
de cómo se han organizado para plantear y promover el proyecto e irlo avanzando. Y bueno, daremos más prioridad a quienes tengan ya por lo menos 2 dependencias involucradas o inclusive con una institución académica o del sector privado, pero bueno, yo les invitaría a aún así poder aplicar si ven posible tener ese vínculo en el futuro inmediato. Muy bien. ¿Tú vas a contestar algo, David? ¿Vas a complementar? Mm, o sea, ya lo incluyó Andrea. Creo que si ya tienen ese vínculo con una dependencia local, eso está genial porque nos habla un poquito de la voluntad estatal o municipal de ejecutar el proyecto y esto es muy deseable, ¿no? Sí, perfecto. Sí, puede ser que haya algún proyecto que no necesariamente dependa tampoco de la participación de más de 2 dependencias del gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, digo, por eso, o sea, lo ideal es que sea transversal, pero como decían, creo que vale la pena aplicar, explicar muy bien a lo mejor si es que no hace falta esa otra dependencia pública o si están en pláticas para, pues sí, ampliar esas alianzas y subirlos al proyecto a esas otras dependencias. Pero pues sí, aquí el mensaje es anímense a aplicar. Quizás, Bueno, perdón, solo para reforzar como un último punto en este tema, si no tienen aún el vínculo con otra dependencia, pero sí priorizar que el equipo dentro de la dependencia sea multidisciplinario, o sea, es decir, alguien del equipo operativo, alguien del equipo técnico, alguien del, ¿no? O sea, como alguien de quien vea parte de cobeneficios, a lo mejor, o sea, creo que eso puede ser considerado como darle peso en las evaluaciones de los proyectos que están aplicando para poder considerar un equipo multidisciplinario, no necesariamente externo, pero interno a la dependencia. bueno, perfecto. Sí, todo esto apunta a tener como un buen esquema de gobernanza y que se vuelva también factible poder avanzar hacia las distintas etapas. Bueno, va otra pregunta. Ok, ¿es posible obtener retroalimentación de los proyectos que ya se enviaron para ver si se pueden enriquecer, o sea, con el tiempo que aún queda de la convocatoria? Bien, justo ayer me metí a revisar los proyectos con la intención un poquito de orientar la conversación o orientar la presentación para resolver algunas de las dudas. Un comentario general que tendría es, entiendan e intenten identificar este tema que les mencionaba sobre la prima ambiental, que digan cuál es la alternativa que se tiene hoy en día y que digan cómo mi alternativa mejora la situación que se tiene, ¿no? Creo que si pueden reflejar esa información, sería muy, muy importante para que nos puedan transmitir a nosotros que conocen bien los costos, que conocen bien cómo funciona actualmente el sistema, cómo lo van a mejorar, qué impactos generan. O sea, entren en detalle de estos temas, porque a nosotros queremos llegar y ver que los proyectos ya hicieron su tarea. ¿Cómo lo podemos ver? Si nos platican, digamos, la idea general, no lo podemos ver. Si nos dicen, oye, van a hacer, eh, por poner un ejemplo, queremos hacer unas lagunas de retención. Está muy padre. Pero si me dices, ya sabemos que van a ser 4 en los siguientes predios o en tales ubicaciones por estas condiciones, ya se midió la viabilidad de, no sé, climática, vegetación, todo esto que nos vayan transmitiendo que ya hay estudios de viabilidad es muy bueno, ¿no? Porque muchas veces llegan y dicen, queremos hacer esto y con eso no tenemos idea si ya hay avances, ¿no? Ah, Andrea. Sí, y algo que sabemos que no es tan fácil, pero ayuda mucho a caminar hacia la implementación, es
que idealmente se puedan ver reflejados en un programa sectorial, estatal, que esté ya incluido algún proyecto que se quiera implementar. O sea, esa alineación programática es sumamente importante para poder pues garantizar que el proyecto, una, pueda acceder a financiamiento y dos, pueda ser implementado pronto, ¿no? Sabemos que es complicado, o sea, también hay gobiernos que cambian pronto, no es tan fácil. En fin, hay varios retos que atender, pero creo que es algo como retroalimentación. Si ustedes ven que uno de los proyectos sí está alineado a algún programa, ¿no? Mencionarlo, o sea, creo que eso, pues bueno, es parte de los criterios de elegibilidad. Y también el mensaje es, sabemos que tener todos los criterios de elegibilidad al 100 no es posible, porque hay muchos retos a nivel local, pero vamos a evaluar los distintos criterios y podrá ser que un proyecto tenga quizás una robustez técnica más avanzada, podrá ser que otro tenga una robustez financiera más avanzada y uno de gobernanza a lo mejor no tan avanzada. En fin, pueden ir variando por rubro, pero va a ser la evaluación integral de todos esos criterios y al final se van a considerar de esa forma los proyectos, ¿no? También para darles un poquito de claridad en en la parte de la evaluación de los proyectos. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias. Si no hubiera más preguntas por ahora específicas sobre la convocatoria, pues bueno, vamos a seguir hacia el cierre de este seminario, aunque hay algunas preguntas muy interesantes que son más de tipo general y que algunas incluso se resolverán sobre la marcha de esta capacitación o de este acompañamiento, y que bueno, se trataron de responder ya directamente en el chat. Pero bueno, entonces ahora sí, ya para dar cierre, pues quiero agradecerles a todas y todos los participantes por sus preguntas y por su interés. Y pues también darles las gracias a nuestros panelistas por sus respuestas y también, pues bueno, las reflexiones, ¿no? Eh, Creo que, bueno, va a ser un proceso de acompañamiento, esperamos, muy exitoso y que apoye a los gobiernos subnacionales hacia la implementación, ¿no? Y algo que también ayude a fortalecer capacidades para estructurar proyectos hacia futuro. Bueno, pues pronto, ahora sí, compartiremos información de nuestros siguientes seminarios y eventos a través de redes sociales y en la página web de la comunidad. Y ya por último, al finalizar esta sesión van a encontrar una encuesta de 4 preguntas donde les vamos a agradecer si tienen tiempo de dejarnos su opinión sobre este seminario. Y bueno, ya les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la comunidad climática. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y no sé si podamos, bueno, poner la diapositiva bueno, si no, no se preocupen, pero por ahí seguramente les dejaremos también el enlace para nuestras redes sociales y para que así puedan conocer más sobre las actividades que realizamos. A nombre de la comunidad climática mexicana, les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias al